De nuevo con ustedes, como toda la semana, Jesús González y quien les habla, Leonardo Morales, para comentar en 20 minutos acontecimientos nacionales e internacionales. Jesús, creo que debemos tener en cuenta un recién anuncio del presidente Maduro, en la idea de, en respuesta a una circunstancia que está viviendo los palestinos de esa, guerra de verdad lamentable, donde ha cobrado muchas víctimas civiles, la posibilidad de traer hacia Venezuela algunos niños huérfanos producto de esta lamentable circunstancia. Tú sabes que el presidente Maduro el fin de semana, el presidente Maduro y el operativo gobierno organizaron una marcha en contra de la guerra de Palestina. Sí. Estuvieron caminando por el centro, varias cuadras, con una concurrencia bastante respetable, ¿no? No vi la... Sí, una concurrencia, porque además es un problema que es bastante lejano al tema venezolano, ¿no? Sí, pero que como tiene una repercusión internacional muy fuerte, la verdad es que ha estado una atención internacional muy fuerte alrededor del tema, por la cantidad de violencia la cantidad de niños y mujeres que han muerto en los últimos días, que llegan cerca de los 2000, ¿no? Lo cierto es que esa circunstancia ha tenido respuestas, de diversos sectores. El gobierno ha manifestado su desacuerdo, la oposición también, pero no solo eso, que es importante. Tú sabes que me llama poderosamente la atención el poder que el gobierno le da a una persona como Antonio Ledezma. Dicen los aliados internacionales del crimen internacional de la MUT, Antonio Ledezma, que sale en una foto con... Pero yo creo que eso tiene que ver con desequilibrios mentales. Yo no sé si el hermano de la señorita la señora puede ayudarla en esa materia, porque yo creo que hay unos desequilibrios. Sí, no, la verdad es que es preocupante, ¿no? Porque sí, una ministra de Comunicaciones que hable de que la oposición venezolana está metida en un conflicto tan importante y de tanto tiempo y de tantos años como el conflicto de Palestina Israel, es bien preocupante, ¿no? Claro, pero un poquito de seriedad a la política internacional. No vale la pena, de verdad te digo, porque me parece que es un problema psicológico. Yo creo que es bueno que aproveche su hermano como psiquiatra. Pero tú sabes que la señorita dice debería formalmente entender lo que es los temas de opinión pública. Bueno, pero porque esos temas de opinión pública, intentar desviarlo, lo que generan es mayor descontento en la población. Pero ella está ahí porque la puso el hermano, pues sí, es una cuota familiar, ¿no? Pero tú no crees que genera... tú te imaginas a alguien que está en el Guarataro, por ejemplo, o en La Bollera, o en cualquier sitio de Caracas, que le maten un familiar y el gobierno esté peleando por los muertos que hay en Palestina. Jamás podría entenderlo, pero es bien bueno la conexión que tú haces. Digamos primero lo siguiente, sobre el caso Israel-Palestina, que no solo en Venezuela todos los sectores han dado, respuestas contrarias a las circunstancias que allí se vive, sino que también algunos aliados naturales del propio Israel le han pedido que cese al fuego y la atrocidad con que han llevado adelante esta incursión en eso que llaman la franja de Gaza, como Estados Unidos. Entonces, de modo que todo lo que están haciendo el pueblo israelí, no, el gobierno de Israel, hasta ha sido criticado por todo el mundo. Yo creo que nadie aprueba ninguna de estas cosas. Pero tú hacías una conexión interesante. Yo estoy de acuerdo con que todo esos asuntos hay que rechazarlo, pero también, así como se marcha por las calles de Caracas, como tú señalabas hace rato, debería marcharse por los muertos que diariamente hay en Venezuela. Oye, vale, mira. Si tú haces una comparación, ¿cuántos muertos hay por vías de bomba y tal, proporcionalmente a los que hay en Venezuela por los tiros, por actos delictivos? Seguramente nos asombraríamos. Tú sabes que ya el Observatorio Venezolano de Violencia hablaba del tipo de homicidio que hay, ¿no? O sea, que ya no son muertos de palo, cuchilladas. No, es violencia. Es violencia y dura. Tampoco de una bala. Entonces hablan de múltiples disparos sobre la base de una misma arma, o de múltiples armas sobre la base de una persona, alrededor de una persona. Eso habla de una violencia generalizada, que además tiene que ver con una red organizativa, ¿no? Porque ¿de dónde sacan las balas? ¿De dónde sacan las armas? ¿De dónde sacan la violencia? Se ha institucionalizado de una manera criminal en el país. Entonces, paralelamente a eso, mientras los muertos pasan por la morgue, mientras tenemos 25.000 muertos al año, mientras este fin de semana más de 150 muertos a nivel nacional, el gobierno está muy preocupado por los problemas de Palestina. Bien bueno que la política internacional de Venezuela tenga deferencias con respecto al respeto de los derechos humanos, ¿no? Que aquí también hay un tema muy importante. Y esperemos que los niños que traen de Palestina no lo vayan a meter en la Torre de David. Bueno, sí.
Ojo, ¿no? Porque el problema es que los traemos y no sabemos en qué condiciones van a vivir estos muchachos. Y que además es un tema de entender cuál es la dinámica, o sea, cómo se van a atender esos niños aquí cuando nosotros también tenemos problemas de similar magnitud, cuando nosotros también tenemos niños en situación de extrema pobreza, cuando nuestros hospitales hay una alerta general hecha por todos los médicos de la Federación Médica Venezolana con el tema de la fiebre, con el tema de los pocos insumos, con el tema de la falta de material médico quirúrgico, que hablan hasta que en el hospital militar suspendieron las operaciones. Pero también, conectándolo con lo mismo, también todavía, ya vimos hace poco cómo mataron a unos sujetos en un hospital. Ahorita acaba de ocurrir con el hospital de Maracay una circunstancia similar. Es decir, que seguimos sin seguridad en los hospitales. Los médicos están a merced de AMPA. ¿Tú sabes cuántos médicos? Vimos lo de Locatel en la Candelaria y hubo otro acto delictivo que creo que ayer mismo por la Ollera. En fin, es decir, las cuadrículas del señor Rodríguez Torres han resultado ser un fracaso y no es posible que el gobierno se percate de eso. Hay dos datos importantísimos, ¿no? Hablan de que... Es decir, que hay una guerra donde el jefe general que debe combatirla no sabe cómo hacer. Mira, tú sabes que hablan también en lo que corresponde a la crisis de los hospitales, que cerca de 700 médicos se fueron el año pasado del país. Pero ¿cómo no se van a ir? ¿Cómo no se van a ir en estado de inseguridad y además tan mal pagados y tan despreciados por el propio gobierno? Tienen 15 años siendo despreciados, cualquiera se va. Bueno, tú sabes que con respecto a este tema, que ha sido un tema recurrente en la historia contemporánea venezolana, que es el tema de la seguridad, pareciera que la gente se va acostumbrando a ese problema y lamentándolo mucho, esa costumbre se ha hecho ahora en los medios se ha suavizado mucho más, porque antes en los medios teníamos los reportes de los días lunes, los reportes semanales de cómo iba la cosa, y con esta compra feroz de medios que ha tenido algunos actores vinculados con el oficialismo, se ha atenuado la situación alrededor del tema de la inseguridad, que es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Bueno, ahora sí estamos bien, cada vez nos complicamos un poco más. Hace poco leí un libro de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, El precio de la desigualdad, y una de las críticas de las reformas que él creía que había que hacer tenía que ver con quiénes eran los propietarios de los medios de comunicación, que generalmente intentaban, haciendo uso de esos medios, en virtud de los propios intereses de sus dueños, de cambiar lo que era la realidad de un país. Lo que estamos viviendo en Venezuela es sumamente alarmante. Ya lo vivimos con Globovisión, lo vimos posteriormente con todas las cadenas de radio que se cerraron, lo vimos con Noticias 24, bueno, y ahora con Universal. Comenzaron sacando una serie de columnistas, bueno, está bien, es un medio privado, tienen derecho a colocar a quien le dé la gana, pero lo que estamos viendo ahora como política informativa, ¿no?, revela más o menos hacia dónde se está orientando. Se está orientando a una posición partidista, o sea, a una sola visión política, lo cual es muy grave. Hay una cosa clara que anuncia más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Habla de revolucionarios prorrusos son atacados fuertemente por el no gobierno ucraniano. Bueno, sí. O sea, ya tú sabes por dónde van los tiros, pues han cambiado toda la línea editorial y han reformado todo lo que es el tema de la opinión pública con una... Bueno, esperemos ahora, vamos a ver cuáles son los nuevos articulistas que vienen, porque en el tema de opinión, ahí había una opinión muy fuerte de un sector importante de la oposición venezolana. Claro, pues tú sabes que Kiko, el director de este medio, me dio una oportunidad. Ese discurso que acaba de decir Abreu fue el mismo que tiró el señor Cordero cuando tomó posesión de Globovisión. Es decir, no vamos a tocar a nadie, todo va a continuar tal cual como está. El señor Abreu dijo, va a ser la información histórica que ha hecho el Universal. Bueno, lo mismo ha pasado con todos los medios. Y todos han ido coincidiendo y cayendo en la misma cosa. Veremos pues si el pronóstico y la profecía del señor Kiko Bautista se cumple hacia el futuro. Hasta ahora va acertando. Lo más llamativo, que tanto en la compra de Últimas Noticias como en la compra de este medio, nadie sabe quiénes son los dueños. Sí, bueno. O sea que la gente trabaja, pero no sabe para quién trabaja, ¿no? Es una cosa insólita, por cierto. Insólito. Pero bueno, entremos a un tema importante también que yo creo que no podemos dejar pasar por alto, Jesús, y es el que tiene que ver con eso que llaman, o llamaban, no sabemos si se seguirá llamando. ¿Pasado o...? No, eso ¿Tú dices que es más pasado que presente? Más mesa de unidad democrática. Bueno, ya sabes, ustedes vieron... La semana pasada, el lunes de la semana pasada, una reunión intentando aclarar algunos puntos. Pareciera que de esa reunión no salió aclaratoria absolutamente nada. Hubo una muy buena voluntad de las partes en ir, pero los comentarios posteriores a esa reunión
la verdad es que deja mucho que desear. Preocupante la situación a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, sobre todo porque no se entiende el momento político que está viviendo el país y pareciera que hay todavía dos sectores en pugna que no entienden la importancia de trabajar de manera unida y coordinada los temas de políticas alrededor del país. Bien preocupante, Leo, que siguen los mutuos reproches alrededor del tema de la salida de la constituyente y el tema electoral, ¿no?, que están dándose entre las partes. Tú que conoces un poco algunos de los personajes que están a lo interno, sabes que la renuncia del presidente del secretario general de la mesa, Ramón Guillermo Aveleo, obedeció, entre otros, a lo que él llama una oleada de mensajes en contra de la unidad que venían precisamente de grupos de la unidad. Bueno, pero fíjate, yo en primer lugar lo siguiente. Es muy complejo, pues entonces esto por supuesto es muy polémico, yo tengo una posición ya sobre el tema. Lo primero, salgamos el tema de Ramón Guillermo. Sí, vamos a saber Ramón Guillermo, y además esa es mi posición, Ramón Guillermo cumplió una etapa extraordinaria como jefe de la Mesa de Unidad Democrática, como coordinador de la Mesa de Unidad Democrática. La cumplió al punto de que hizo posible que toda la oposición, que es muy diversa, ojo, bueno, sepas, hay que tenerlo en cuenta, la oposición es muy diversa y dentro de ella hay importantísimas y casi insalvables diferencias. Ramón Guillermo... ¿cómo que se llama? El Partido Rojo, de bandera roja y Primero Justicia, ideológicamente imagínese, hay una diferencia importante. Entonces, de modo que ese esfuerzo de Ramón Guillermo, creo que hay que aplaudírselo, y bueno, decidió renunciar, y yo creo que renunció, me parece muy bien. Yo incluso decía, antes de esto, bueno, ¿por qué la gente tiene que esperar cualquier cosa para poderse ir? Es decir, ¿por qué nos empeñamos en permanecer en los cargos como para toda la vida? Como si algo fuera indispensable, ¿no? Exactamente. Uno de los dramas que tenemos hoy, no solo en Venezuela, sino en toda la región, es que los presidentes se dedicaron a modificar las constituciones para reelegirse eternamente. Bueno, Ramón Guillermo tenía que haber renunciado no por haberlo hecho mal, sino por haberlo hecho muy bien, ¿no?, y convertirse en un gran asesor de los nuevos caminos, de las nuevas políticas, de los nuevos desarrollos que había que hacer en Venezuela. Entonces, ese tema hay que despacharlo y darle las gracias a Ramón Guillermo. Darle las gracias porque las grandes victorias electorales que ha tenido la oposición desde 1998 hasta este reciente 2013 han sido producto, entre otras cosas, de los últimos esfuerzos de la Mesa de la Unidad Democrática, dirigida muy inteligentemente y coordinando, como dices tú, a esos sectores tan disímiles de la política nacional. Y muchas gracias a doctor Ramón Guillermo Aveleo, el país se lo agradece, su labor durante estos últimos años. Lo dijiste muy bien, una política electoralista, es decir, la MUS se convirtió fundamentalmente en eso, en cómo hacer para llegar a un proceso electoral, digamos, con toda esa diferencia de manera unida. Pero eso era parte de, eso era la estrategia fundamental de la creación de la Mesa de la Unidad Democrática. O sea, cómo se converge electoralmente en un momento. El problema es que una vez superado el proceso electoral último, entre ese proceso y el otro, el que vamos a tener en el 2015 para elegir los nuevos parlamentarios, hay un tiempo importante donde cada partido tiene derecho a promover su propia política. Sí. Y por supuesto, con ese derecho que cada partido tiene, es decir, que me refiero a Voluntad Popular y al nuevo partido de la señora Machado, creo que se llama 20 o Vamos, algo por el estilo. 20 se llama todavía organización porque no han ido a ningún proceso electoral. Bueno, ok. Y bueno, con esas, digamos, opiniones que cada uno tiene, tienen el derecho a llevar adelante la política de la salida, que sin duda alguna ha llevado a un fracaso. Yo no sé cómo a María Carolina se le ocurre decir en la mesa, según los chismes, que bueno, que si la gran virtud que tuvo la salida es que bajaron a Maduro de 30 y tantos a no sé cuánto, pero aquí le faltó decir, y con 40 muertos, María Corina. Bueno, pero la verdad, mira, no digamos que fue un exitazo. Yo no digo que fue un exitazo, lo que sí digo es que en un momento la efervescencia que tuvo el país pareciera que obedeció, entre otras cosas, a una falta de política por parte del bloque opositor que fue capitalizada por un sector un poco más radical. Pero ¿cómo tú entiendes las grandes manifestaciones fue una falta, no fue una falta de política. Hubo una política que se dedicó a generar lo que generó.
Obvio que la hubo. Y hay otra política. Aquí no hubo un vacío. No hubo un vacío de la mesa de unidad democrática en torno a los problemas del país. Vacío, Jesús. Si hemos dicho, lo dijiste tú mismo corroboraste diciendo, la política electoralista de la mesa de unidad democrática, eso se conformó para eso. Para concurrir al proceso electoral, no para dirigir la política de todos, entre otras cosas. Entonces está bien lo que hizo la pero por voluntad popular. Pero por supuesto que sí, que los resultados donde hayan sido desastrosos es otra cosa, que él esté preso es otra cosa. Bueno, pero entonces no rompieron el acuerdo. No hay ruptura, ningún acuerdo. La política, yo no puedo imponerle a ningún partido una política distinta a lo que son sus convicciones. Pero fíjate, vamos. Es como que si yo le quisiera imponer a un partido determinado, apoyen a Israel en lo que están haciendo, no puedo. Pero fíjate, vamos a ir cosiendo un poquito lo que va ahí. Vale. Si bien pensar en que la política electoral fue una sola de las políticas, cuando se pensó en toda la planificación de los planes de gobierno que hizo la MOD, lo que se intentó es agarrar todas esas posturas, unirlas y hacer una propuesta de país. Una propuesta de país en torno a la que tenía que girar la política pública de esos partidos en un momento determinado, ganaran o perdieran, ¿cierto o falso? No, está bien. Porque para eso se unieron. O sea que ellos intentaron dar un segundo paso un poquito más allá de la política electoral, que era la conformación de una nueva visión de país. De nuevo, sí. Ahora, esa nueva visión de país pasa por una estrategia unificada, porque aquí la oposición venezolana o todo lo que no sea chavismo, si no van unidos, no llegan a ningún lado. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que estamos viviendo un nuevo momento. ¿Ese nuevo momento de qué habla? Habla de que hay que no solamente trabajar de manera unificada en el momento electoral, sino que vienen unas nuevas etapas que hay que pensar de manera estratégica para poder superar la situación que hoy tiene el chavismo y que hoy no ha capitalizado la oposición. Yo te lo voy a decir clarito. Hay que trabajar ahí habría que decirme muchas otras cosas, pero hay que trabajar en la búsqueda de que efectivamente podamos consolidar un grupo homogéneo, entre comillas, no homogéneo, un grupo con unos puntos en común que nos permitan avanzar mucho más allá. En particular, y de cara a las elecciones del 2015, que son importantísimas y que no hay que perder de vista. Entonces, en función de eso. Ahora, a mí no me alarma que no lleguemos a acuerdos de esa naturaleza. Es decir, yo creo que si tenemos diferencias insalvables, si hay diferencias insalvables, bueno, hay diferencias y cada quien podrá hacer lo que quiera. Las diferencias tienen vías democráticas para solucionarlas. Si todos los partidos están trabajando de una manera coordinada, ¿por qué entonces no se va a una primaria para la elección de esos candidatos? Es que no estamos hablando de primaria, estamos hablando, si mi vía es un atajo para llegar al poder, pero si no la democrática, fíjate, son diferencias todos insalvables. los partidos están hablando de que es por la vía democrática, ¿cierto? Bueno. Tú estás hablando de la importancia de la elección del año 2015, que yo también se la doy, porque para hablar de un cambio en el país, ¿quién nombra al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Quién nombra al Fiscal General? ¿Quién nombra al Contralor? Lo nombra efectivamente la Asamblea Nacional. Ahora, con esta situación política que tenemos al día de hoy, la oposición ganaría a la mayoría de la Asamblea Nacional. No, yo no sé. Ahora, seguramente no. Bueno, pareciera al día de hoy que existe un voto pro opositor, que no quiere decir que la dirigencia opositora esté trabajando de manera coordinada. Y que esté a la altura de la exigencia. Que esté a la altura de las exigencias del voto opositor. Y eso es una reflexión muy grande que tiene que estar haciendo ahorita la mesa. Pero tenemos tiempo para eso la semana que viene. Jesús. Cuéntame. ¿El paquetazo rojo es neoliberal o socialista? Total y absolutamente neoliberal, porque obedece fundamentalmente a las mismas razones que llevaron al paquete anterior. Así es. O sea, cuando nosotros hablamos que tenemos un gobierno que despilfarra los recursos de una manera grosera, ¿no? Se está olvidando de la gente. ¿Por qué? Porque esos millones de dólares que se robaron en Cadivi y en todos los mecanismos de control cambiario que ha tenido el gobierno, eran dólares destinados a todas las familias venezolanas. Bueno. Aumento de gasolina, que posiblemente ahora usted para llenar un tanque de unos 50, 40 litros tenga que pagar 100 y tantos de bolívares. Eso implica que al tener ese aumento, porque en Venezuela todo se mueve a través de va a venir en cascada aumentos en aquí no tenemos trenes, aquí no tenemos nada de esas vías de transporte de esa naturaleza. Eso fue pura coba del difunto líder supremo. De modo pues que entonces usted también va a tener una incidencia brutal en el aumento de los productos esenciales del país. De modo que este año los anuncios que dan los economistas es que para finales de año podemos tener una inflación cercana al 100 y tanto %. De manera que
tomen sus precauciones. No podemos explicar, porque se nos acabó el tiempo, sobre las bondades del aumento de la gasolina. En todo caso, pero lo que sí podemos explicar, Leo, es que la próxima semana en 20 minutos estaremos aquí conversando de nuevo. Con toda seguridad estaremos en 20 minutos. Chugo González, mi cuenta de Twitter. @Leo Morales P. Podemos seguir comentando estas cosas y otras por esa vía. En 20 minutos hasta la próxima semana.